¿Cómo están? Después de un problema técnico, vamos a volver a empezar nuestro episodio para poder compartir todo lo que Quique nos estaba compartiendo. Estaba muy interesante la plática, pero desgraciadamente estábamos teniendo ahí un problema de conexión. Entonces, nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast Entre Pastores, una charla casual donde nos gusta hablar acerca de temas que nos incumben a todos y de los cuales todos necesitamos escuchar. Hoy estamos hablando acerca de la importancia del cuidado del pastor, la necesidad que tenemos como pastores de cuidar nuestra condición espiritual, nuestra condición emocional, nuestra condición física, que tal vez es algo de lo cual muchas veces no se habla, pero que afecta muchísimo nuestra salud en general. Entonces, hoy está con nosotros Juan Hernández, de Iglesia Church en Barranquilla, Colombia. Está con nosotros Francisco Benfeld, director de Action 89 en Latinoamérica y también pastor desde Guatemala. Quique ya es de casa, ya es la segunda vez que está con nosotros y lo vamos a tener más veces porque platica bien chido. Y vamos a seguir platicando acerca de la influencia que tiene la consejería en la vida del pastor. Entonces, Francisco, preséntanos aquí que de nuevo vamos desde el comienzo. Ok, pues nuevamente disculpen por los inconvenientes técnicos y creo que vamos a sumar esto a uno de los síntomas del estado mental del pastor. Si te causa ira cuando te falla tu internet, quizás vamos a sumar eso a uno de los síntomas. Pero no, tenemos a Quique hoy para hablarnos acerca del cuidado del pastor. Hace muchos años ya un pastor que en su momento fue como un mentor para mí, me dijo, el problema con los pastores es que son las personas menos ministradas de toda la iglesia. Ellos ministran, nadie se los ministra a ellos. Y aunque hemos visto realmente cómo esto se ha movido hacia un mejor cuidado para el pastor, seguimos viendo realmente muchos pastores desgastados por el ministerio y tener poco de sus propias almas. Así que Quique, que es presidente que es el presidente de la Coalición de Consejería Bíblica y del Seminario de Estudios Bíblicos Aplicados al Ministerio, nos va a compartir un poquito de lo que eran comunes y charlas que ha dado hacer cómo evaluar el estado del pastor y cómo cuidarnos personalmente, cómo, y asumo yo, aunque le estoy poniendo palabras aquí que no sé si va a decir, y cómo cuidarnos entre pastores. Así que nuevamente, bienvenido y bueno, pues corre va de nuevo. Sí, les comentaba y tú por compañerismo con nuestras familias, un alma y que al aprender de hombres y pastores mayores que yo pude recaudar la información necesaria para generar un mapa de cuidado en pro de ver semáforos de riesgo en mí. Ahorita tenemos, no sé cómo es en otros países hispanos, pero en México tenemos este semáforo de la pandemia, ¿no? Pues creo que del alma del pastor requiere también tener sus semáforos para ver en qué color está, poder cuidar a tiempo antes de evitar de que esto sea pues ya tratable, ¿no? Les comentaba de que el año pasado tuve la oportunidad, después de un año, Dios me había en un retiro de pastores en la que uno de los hablaban mucho del tema del reposo, de la importancia de la salud del pastor, de incluso de usos sabáticos, ¿no? Y les comentaba muy raro, y yo alcé la mano y les pregunté, pastores americanos, yo era el único hispano, dije, oigan, se me hace muy extraño que ha sido por misioneros americanos que son súper trabajadores, ahora sí que la vieja generación, ya otra generación que son más bastante comodinos, pero la generación de misioneros que venían, dejaban todo, trabajaban, tenían este lema de descansar ya dejaré cuando me muera, ¿no? Cuando esté en el cielo. Que John, una importante influencia en mi vida en los últimos años, me dijo, mira, si tú hubieras entrado en mi Facebook hace 8 años, antes dice que él tuvo fuerte incluso de burnout, en el país latino le llamamos tornado, dice, en mi Facebook decía exactamente eso, rest, why rest, I will rest when I'll be in heaven. Dice, ¿sabes de quién aprendimos eso? Yo no tenía ni idea. Dice, de Charles Spurgeon, y él me contaba que lo que no sabemos es que los últimos años de Spurgeon, los que lo hemos leído, sabemos que él batalló crónicamente con depresión y elementos anímicos profundos, que había temporadas que ni siquiera iba a la iglesia, de que él no podía ni siquiera los sermones y los daba para que todos leyeran, y los últimos 20 años de su vida, muchas razones, pero entre ellas la economía de sanidad, no quería ni siquiera congregarse. Entonces yo me quedé así
porque todos tenemos como Illusion, como de unos días del Evangelio, ¿no? Entonces, a lo que me dijo, ¿sabes qué? La Biblia nos muestra y la Biblia que en el momento en el que el siervo de Dios desconecta personas de su primera persona, que es ser un hijo amado del rey, todo lo demás se va a caer, ¿no? Le decía, eso hablaba con mi esposa, de cuando tú separas a las personas de tu persona privada con la persona pública, o de la persona pública con la persona atrás del púlpito, por decirlo así, ya estás en un riesgo muy alto, porque no somos muchas personas, somos una persona, y no puede estar una persona o una figura o un rol enfermo, pero tu persona sana. Y mucho menos, no puede estar tu alma enferma y tu ministerio sano. Estás en altísimo riesgo. Luis Méndez me compartió algo que le enseñó John Piper, el que dice, yo le enseñó la regla del 80-20, los que venimos de contexto de negocios, hay la regla del 20, pero dice, en la vida personal del ministro, dice, el 80% de tu vida privada va a sostener el 20% de tu vida pública. Wow. Dice, en el momento en el que tú volteas la matemática y es el 80% tu vida pública que quieres que sostenga la privada, dice, la matemática va a dar y vas a tronar. Entonces, desde ahí empezaron a sembrar estas semillas de importancia de eso, y a ver en mí, que puntualmente el año pasado fue un elemento que físicamente Dios me llevó a tronar, incluso al perder mi voz y tener las cuerdas vocales, y evaluar muchos temas de ritmo, de descanso y de honrar un reposo y de un sabático y demás. Y en esta temporada, como bien decía el anterior, Francisco, en que pues yo creo que hay 3 carreras que más están trabajando, 3 vocaciones que más chambean esta temporada de pandemia: los doctores, los maestros y los pastores. O sea, ya, como pastores, creo que pastoral ya quiero que regrese al mundo normal, porque literalmente consejerías, temas de nueva normalidad, o sea, tenemos que estar metidos en temas que antes no estábamos, ¿no? Entonces les compartía que en base a mucho estudio, Johnny dice que la mejor maestra es la experiencia, pero dice, no, la realidad es que la mejor maestra es la experiencia. Me puse a investigar con pastores muy duros y a poder estructurar este mapa de cuidado en la que quiero compartir contigo lo que cada noviembre, y estoy emocionado porque este noviembre nuestro entrenamiento en consejería lo vamos a abrir online para que cualquier persona, debido a que no pueden viajar, cualquier persona en habla hispana pueda inscribirse y cursar en 15 días, que va a ser en 4 intensos, considerando que la gente va a seguir haciendo home office, ministerios, papá y mamá. Esto es una lección que enseñamos en puntuales este año en 2 sesiones. ¿Sabes cómo está tu alma? Y puntuales recomendaciones para el cuidado del alma. Y creo que sería bueno cuando la parte de Q&A, que ustedes son, por eso me quise regresar, son muy buenos para estas charlas de pastores, poder sugerir a miembros de iglesia que están viendo este video cómo pueden cuidar a su pastor. Porque cuando yo enseño esto, lo enseño a pastores y lo enseño a consejeros. Pero ahorita estamos en una plataforma que cualquier miembro de iglesia que verdaderamente tiene una carga por su pastor ante lo que vamos a ver, puede preguntarse, oye, ¿cómo le hago para amar y cuidar a el que me cuida y vela por mí? Entonces creo que eso es un área para caminar para esta charla. Pero entonces les decía, yo soy esta transición generación X millennial en el tema de que, no sé si ustedes se acuerdan, había una revista en México que se llama la revista Eres. La revista Eres tenía estos tests para ver como de elementos de cada tema. Te voy a dar 11 síntomas. Si tú tienes 1 o 2 de ellos, tú vas bien, pero sería bueno que corrigieras esos elementos. Tú tienes 5 a 8, tú estás esperando en la reserva de la gasolina. O sea, tú ya estás en la última rayita de la batería del celular y esto va a tronar. Tú tienes 9 a 11, tú ya estás en caída libre y no sabes ni abrir el paracaídas. Entonces, la idea es, repito, exponerlos de volada. La invitación es a quien se quiera parar en esto, repito, pueda considerar con tuconsejo.com la conferencia de entrenar para cuidarnos y cuidar a otros. Eso es consejería. Sí, voy a dar los 11, quitarlo de volada y ya, repito, quizás profundizaremos en eso en el Q&A. El primer síntoma es que tu pasión ya se fue. ¿Sí? Tu pasión ya se fue. Hablábamos de cuando los pastores, sobre todo muchos de los redes que son plantadores, bueno, conozco a Pablo también, hay per se un corazón emprendedor. O sea, no puedes ser un plantador si no tienes como, por ejemplo, gen emprendedor de ir para adelante, de irte a las barreras, irte a las resistencias. Pero cuando tú estás en burnout, tronado o quemado, la razón que te hacía despertar emocionado ya no está, ¿no? Hablaba con uno de mis principales mentores, el pastor Vance, esta semana, y con todo el rollo que hay en Estados Unidos y el desgaste con el rollo racial y la pandemia y demás, decía, por primera vez en años
consideré, ¿sabes qué? Voy a mudarme y voy a ir a otro lado. O sea, repito, lo que este cabrón ha sido esta certeza de Dios me llamó a esto, Dios me llamó aquí, ya no está. Es el primer síntoma. El segundo es, ya no sientes las altas y las bajas, ¿sí? Yo le llamo, en procesos de mentoreo, pastor, le llamo, entras en modo zombie, ¿no? Hay momentos en que deberías super gozarte con los que se gozan y llorar con los que lloran, a ti ya no te afecta, ¿no? Tú ya estás en un mood neutral, hijo, ¿sí? Ya no sientes nada, ¿no? Y repito, pasaste de estar apagado, de estar involucrado a estar indiferente. Ese es el segundo síntoma. El tercero, bueno, y entendiendo porque el burnout o el quemarte apaga tu corazón. Y creo que estoy hablando aquí con hermanos y colegas, creo que todos aquí sabemos lo que es, sobre todo en temporadas como estas, en el que tú vas a tu tiempo con Dios, más porque esto es lo sano que tengo que hacer, que por un estoy disfrutando intenso este rollo. Y empiezas a operar más este tema de, pues, como gordito a dieta forzada, ¿no? Como, mira, es que tengo que comer vegetales. No los odio, pero, y es un elemento que apaga tu corazón, ¿sí? Apaga tu corazón. Y si tú no... yo me mentoreo líderes, le digo, mira, si tú no te gozas con los que gozan y lloras con los que lloran, algo no está bien. Porque estamos diseñados para eso, ¿sí? El tercer síntoma es detalles mínimos que hacen reaccionar desproporcionadamente, ¿sí? Por un lado tenemos emociones que nos activarán elementos normales. Estamos en un mundo caído y gente va a fallar, ahora sí que el maldito internet va a fallar, elementos va a brincar, tú te vas a despertar un mal día, tu mujer otro, tu hijo es otro, pasan, pero una señal de peligro en tu alma es que elementos que antes te sacaban de onda un ratito, hoy te drenan y tú emocionalmente te vas, ¿sí? Y se vuelve un rollo de un desgaste más que de un momento, ¿sí? No hay alguien que te energice, no hay como amigos con los que puedas hablar y sencillamente, repito, como cargar pila y, ¿sí? Incluso amistades que antes te energizaban o te estimulaban, hoy lo ves como un problema y como una carga, ¿no? Reuniones de pastores que antes eran como de ánimo y de edificación, ahora es como de, bueno, tengo que ir, tengo que orar, tengo que conectar, ¿sí? El siguiente síntoma es que te hace cínico. Te hace cínico, ¿sí? Empiezas a, por ejemplo, hay una cuenta muy famosa de memes cristianos que verdaderamente en mi carne encuentro gran satisfacción en seguirla porque me causa grandes risas, pero desde hace unas varias semanas dejé de seguirlo y le dije a uno de mis líderes de joven, le dije, es que dejé de seguir porque mi alma no necesita yo. O sea, Quique per se cínico, no necesito que le echen leña al chamaco. O sea, dice, si ya sabes que el niño es risueño, pues no le hagas cosquillas, ¿no? Entonces, literalmente te hace cínico, te haces mucho más sarcástico, ¿sí? Ese es repito, es otro de los síntomas. El siguiente es, todos te drenan. O sea, déjate un elemento que ya no lloras, no, literalmente es, tu esposa te drena, tus hijos te drenan, tu equipo de liderazgo te drena, la iglesia te drena, ¿sí? Repito, empezando de tu círculo más interno a los círculos que van, literalmente es un rollo de, no hay persona con la que yo me sienta buscado por que me dé pereza encontrar con. ¿Sí? El siguiente es, nada te satisface. Nada te satisface. Para un poquito nada más ayudar a los que están escuchando esto, el tema del cinismo, porque quiero, es algo que yo batallo con eso. El cinismo no encuentra hogar en un corazón agradecido. Por eso parte del estar quemado es que ya se perdió el elemento de gratitud verdadera. No se más cínicos. Cuando tú estás súper agradecido y gozoso, no tienes chance de estar cínico porque pues, tienes tanto de lo mucho que se está perdiendo a ti, que no tienes tiempo de andar metido en lo que los otros fallan o no tienen más, ¿no? Repito, nada más reconectando con eso, nada te satisface. Familia, comida, dormir, vacaciones, sexo, dinero, viajes, nada te satisface, ¿sí? No solamente es una señal de depresión, que es algo que estoy trabajando ahorita para mi segundo libro, sino que también de burnout, ¿sí? Que muchas veces están conectados con los primeros dos elementos. Tu pasión se fue y estos elementos, entonces repito, nada te satisface. Lo que antes era un elemento de un súper sermón que te echabas y que Dios te usaba y veías vidas transformadas y tenías input de la gente en vivo y en redes, pastor, Dios lo usó, hoy es un tema de, nada te satisface ya, ¿sí?
Siguiente es, no puedes pensar con claridad. ¿Sí? Un efecto del estar tronado es que tu corazón empieza a afectar tu mente. Ya no puedes pensar, resolver o crear como antes lo hacías. Y es bueno reconocer en ese tiempo que debes perseverar en creer y perseguir a Dios y no apoyarte en tu propio entendimiento. Porque como lo que tú entiendes que era enfermo, afectado, tu ejecución tiende a estar afectada. ¿Sí? Y Proverbios 3 habla de eso. No seas sabio en tu propia opinión, depende de la versión que cada quien lea. No confíes en tu propio entendimiento, en fin. Entonces, un pastor amigo, o sea, en Connecticut me encanta. Él me dice, él me acuerda, o sea, nos conocimos el año pasado y me encantó, nos fuimos buenos amigos y él me dijo esto. Y apenas hablé con él la semana pasada y le dije, no sabes cómo me acuerdo de eso que me dijiste. Dice, no hagas ninguna estupidez. Cuando te sientas tronado, no hagas ninguna estupidez. Y me dice, y si la vas a hacer, márcame primero. Como ese tema de, antes de que, mira, la vas a querer hacer, antes de que la hagas, márcame porque quiero hablar contigo antes de que la hagas. ¿Sí? Y necesitamos amigos así. Necesitamos amigos. Márcame porque te quiero invitar y quiero que me invites a hacerla contigo, todo está bien. Si estamos igual de tronados los dos, Francisco, creo que ese sería el tono, pero aquí No, el elemento de mi amigo era muy de déjame cuidarte, brother. O sea, yo sé dónde estás, sé la etapa en la vida que estás, no hagas tus estupideces y antes de que las hagas, márcame, porque no quiero, sobre todo nosotros damos esto, no quiero que tú seas el siguiente que aparece en un blog de un pastor que terminó mal. ¿No? Entonces, creo que ese es un poquito el corazón ahí del tema, ¿sí? Siguiente, tu productividad está en caída libre, ¿no? Solamente mandar un mensaje ya se te hace una tarea como si fuera una tesis de escribir, ¿sí? Lo que antes era que tú escribías, o sea, que escribíamos blogs súper ungidos, diría el buen Juan Carlos. Mandar un mensaje de consuelo ya es un tema de una tesis que es como te da pereza, ya no te sale, ya no sientes que fluye la unción, diría el buen Juan Carlos, ¿sí? Ya tu productividad está en caída libre, ¿sí? Lo que nos habla, acorde con Ageo 1, si tú recibes, pero te quedas con pocos y tú te tapas, no te calientas, examina el corazón. Muy bien, Quique, pero necesitas ver el programa de hace 8 días, que me he sentido abusado espiritualmente en ese instante. Sí, por ejemplo, en este elemento, para dar un ejemplo puntual de este rollo, Elías, en Reyes 18 y 19, se acaba de despachar a 450 profetas en su pico de su cúspide ministerial y terminando ese evento, la amenaza de una mujer lo hace pelarse al desierto 40 días en depresión y quererse morir y decirle a Dios, basta ya Dios, quítame la vida. ¡Wow! O sea, capítulo anterior le estabas pidiendo a Dios, Señor, haz evidente que yo soy tu siervo, que tú puedes volver el corazón de tu pueblo a ti. Capítulo siguiente, Señor, ya párale, quítame la vida. ¿Sí? El siguiente signo, te empiezas, ¿sí? Cuando personas pasan por verdaderamente nuestro orgullo, lo digo honestamente, es el común denominador con pastores que truenan, que cuando por temas, literalmente las palabras más, palabras menos es Quique, te iba a buscar, pero espacio en blanco. Generalmente viendo el tema y el último fue muy honesto, me dijo, la verdad es que no tuve la humildad para pedir ayuda. Wow. O es que esa es la más humilde y la más sincera. Las más cristianas y políticas correctas son las, pero es que sé que estás muy ocupado. Y brother, si tú eres mi amigo, o sea, sería un pésimo amigo sin el tiempo para ayudar a alguien porque rompería ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo tengo mentores de amigos que si yo les marco, como ha pasado, les digo, pasó esto, y no me pelan y me dejan en visto, pues la verdad es que sería muy rara esa mentoría o esa amistad. Para mí la gloria es que tengo amigos que les, oye, te pasó esto, puedes orar por mí, y a las 2 horas máximo me están marcando. Se siente terrible. Es una patada en el trasero, ¿verdad? Sí, podemos conectar y hablar y oran por mí, nos edificamos. Pero repito, en se empiezan a automedicar. Por ejemplo, voy a hablar de esos pasos. Llevaba en la mesa estábamos hablando y yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo llevas así? Y ella se quedaba pensando. Y su esposa, como 1 año, 18 meses. Y ella dice, 3 años y medio. Y lo chistoso de esto es que ella giraba, o sea, se giraba así, porque su hija estaba atrás. Parte de la que en este crónico es de que, como tienes este ídolo de control
y este elemento de adaptación no permite que el que más le ame le pueda ver. Por miedo a que si mi hija me ve así, si ella lo sufre, va a creer que heredó de mí o que lo aprendió de mí, y no quiero, cuando en realidad, digo, yo lo digo, hijo, ¿no? Para mí, si mi hijo pudiera ver de mí el elemento de que te arrepientes rápido y pides que te regaste, habré hecho un buen trabajo con papá, ¿no? O sea, en el elemento de no comunicar esta perfección maculada, que no sufrimos y no batallamos. Sabes, todo el mundo con nosotros, vienen, decepciones van a haber, y estamos como avanzar en esto, pero repito el elemento, empezamos a automedicarnos con alcohol, incluso hay pastores que no dormir sin toma alcohol, pastilla o X o Y. Vamos a Google, ¿no? ¿Por qué hacer para aliviar este elemento? ¿Sí? Compras compulsivas o extravagantes, sustancias, incluso drogas. En un entorno se nos queda la marihuana estando medicina. No, pues mira, pero yo lo controlo. Y me encanta, te mandan todos los tips, ¿no? No, pero es que mira cómo el cannabis sí ayuda, bla, bla, bla. Y literalmente, bro, es un rollo de, si tú no te das cuenta del riesgo, en autorrecetarte elementos, y siempre va a haber colaterales, no está controlado y bajo la autoridad de alguien que te monitoree, ya estás tú en riesgo altísimo, ¿no? Siguiente, y para mí es de los más preocupantes, ya no te ríes. Ya no te ríes como antes, ¿no? Le preguntaban a este pastor amigo, su doctor, le decía, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que hasta te dolió la lloraste de la risa? Y él se pudo... Sí. Y parte del elemento en esta conexión de puntos es un punto de que ya no me acuerdo cuándo fue ese último rato que tuve un rato de esos de que no eres pastor, no tienes que tener la apariencia, que literal es esa carcajada que si saliera en Instagram sería un meme viral, brother. ¿Sí? Y ya no hay. Poquito, cuando estás tronado, ya no solamente no te ríes, sino que empiezas a enojarte, a amargarte. Cuando quieres disfrutar algo, encuentras un elemento de queja que te lo hace miserable, porque repito, el corazón ya no está sano. ¿Sí? Y 11º y último, dormir bien o un buen fin de semana off ya no carga la pila. ¿Sí? Todos tenemos, apenas me encontré un Nextel, brother, imagínate. Ahora sí que es una reliquia. Mira, si más que yo deje cargado mi Nextel, esa batería murió que ya no va a cargar. Y como pastores tenemos yo de, bueno, es que llevo, pero mira, ya me aparté una escapadita con mi familia o me voy a ir a... Pero si eso no resuelve el tema, ya, o sea, ya el rollo no es de una temporadita, ya es un elemento crónico de riesgo que hay que cuidar. Entonces, hasta aquí, si quieren ustedes como preguntas de lado, o quiero que me echen y después explicamos. Yo sí. Para 5 de estos episodios y sin duda creo que muchos de estos, por lo menos mientras yo escuchaba, decía, esto me ha pasado en algún momento de mi ministerio y quizás lo he justificado con otras cosas. ¿Cómo discernir si realmente es porque hay un desgaste en mi alma, porque hay un desgaste en mi corazón, o porque quizás, como en algunos de estos temas me he justificado, quizás he madurado en el ministerio, me he autoprotegido? Por ejemplo, el segundo que tú dijiste es, ya no sé los altos y los bajos. Y déjame contarte una historia con eso y quiero escuchar tu opinión. Yo me recuerdo hace ya, tuvimos una temporada en la iglesia terrible. En un mes enterramos a 8 personas. Por eso y un funeral, mi corazón de segundo día no más, tercer funeral, wow, o sea, se queda metido, cuarto funeral, check, quinto, check, sexto, check. Y digo, ¿en qué momento? Sí, obviamente, si mi corazón se rompe por cada cosa, sobre todo en temporadas así, no voy a terminar bien. ¿En qué momento quizás el mecanismo de autodefensa, quizás un mismo que uno ha puesto, por así decirlo, alrededor del corazón, podría llegar a ser sano? ¿O en qué momento, sin duda, es uno de estos hombres más desgaste? La pregunta sería, cuando llegó el 9º funeral meses después, si seguía la actitud de check. Porque si el tema, sabes que este fue un mes bien complicado. O sea, el tema de ya ese rollo ya voy en modo neutral a cumplir, pero se reactiva, o sea, vuelve la sanidad, el ritmo se retoma, y mi siguiente funeral, vuelvo a tener este duelo y este dolor
llorar con los que lloran y demás. Ok, no es mi alma prácticamente enferma, es un de que fue un golpe, temporada de tormenta, pero ya estamos en otra economía, ¿no? Entonces, lo que dices, porque estamos viendo en América, en algunos gobiernos, donde cada día el gobierno da una nueva ley, una nueva restricción, un nuevo cambio que no tiene muchas veces, ya comenzamos a entrar, o yo comencé a entrar como, ya ni siquiera quiero mirar lo que están diciendo, porque al final me quitaron otra libertad o pusieron otra ley que es tonta, y podría alguien pensar, ok, es que estoy en depresión, pero hay que ver qué sucede cuando todo regrese a la normalidad, ¿no? Porque podríamos entrar en una paranoia ahorita, decir, oh, estoy a punto de colapsar, aunque estamos en una situación que para mí particularmente, eso que dice Francisco, se vuelve como, al principio era, ahora qué va a hacer la iglesia con esa noticia, y hoy es como, ok, nos quitaron ahora, en Colombia, ahorita en nuestra ciudad, desde hoy en la noche hasta el lunes vamos a salir, ya nos está convirtiendo en algo normal, y comenzamos como pasados, ¿no? En esas nuevas creo que, situaciones. Juan Carlos, el tema es en todas las personas que seguimos activas en una diferente agenda a la normalidad de hacer previa. Te voy a ser bien honesto. Yo, ayer que hablé con mi mentor, yo le dije, antier, yo necesito apartarme por lo menos 3 días para desconectarme. Porque mi mes sabático, que este iba a ser el primer año que lo iba a tomar a mentor del pastor, iba a ser abril, del 15 de marzo al 15 de abril. ¿Cuál se activó la pandemia y temas en la iglesia? Pero literalmente, como tuve mi año pasado, que ya pasé física y emocional y anímicamente el trueno, para mí fue un tema de, si yo sigo así, me echo el verano así, yo no voy a terminar el año bien. Él me dijo, mira, yo ya me aparto, y colgué la llamada con él. Aquí en México ya están reabriendo unos lugarcitos, así como a 1 o 2 horas de la ciudad. Me puse a buscar un lugar, reservé, y ya le dije, vamos a país días, necesito desconectarme, ahora sí que meter en la isla y poder descansar la voz, leer no para estudiar una consejería, sino nada más porque quiero cotorrear con mi esposa un tema que estamos aprendiendo, ir a la laguna con mi hijo, o sea, entonces es parte del mecanismo de empezar a conocerte. Tu ritmo, dice, tienes que aprender a caminar, a conocer tu ritmo, dice. Hay gente que no es quizás de cada semana, quizás hay gente que sabes que él lo dice así, yo ya me aprendí mi ritmo, yo corro 3 semanas de sprint, pero una paro totalmente. O corro 15 y aprender a caminar tus ritmos en los que tú sabes que mi capacidad, y digo, creo que aquí somos relativamente jóvenes, pero estamos madurando, la verdad es que no corremos al mismo ritmo ahorita que cuando empezamos ministerio. O sea, cuando empezamos ministerio nos podíamos desvelar todas las noches en consejerías, hablando, podíamos cenar con los hermanos hasta las 2 de la mañana y despertarte cual fresca lechuga, brother. Ahorita ya cenas jícama, lechuga, ya te sientes. Entonces, tu cuerpo va cambiando, y aprender a conocer eso, sobre todo, ¿por qué? Porque ciertamente, en consejería lo vemos, el cuerpo verdaderamente te va a jugar en contra o a favor para lo que tu alma va a caminar. O sea, si tú no estás bien descansado, bien alimentado, por más tecnología que tú tengas, tú vas a tronar. ¿Sí? A mí, por ejemplo, Juan Domingo, el que plantó Horizonte Querétaro, él me dijo, Quique, chistoso, él ya, así que en esta etapa de la vida, yo empezando pastor aquí, dice, Quique, me da un ejercicio, y era, no hago tanto como debería, pero bueno, que cuide, dice, cuide el ejercicio, dice, yo me hubiera gustado que me aconsejaran eso. Porque tienes malos ritmos alimenticios, hay una factura de obra. Y me parece increíble que, ¿sabes qué me parece increíble? Ningún pastor, de alguna manera, que trataría de justificar quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos. Pero cuando se trata del mandamiento, ojo, que es un mandamiento, no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandamiento. El mandamiento es guardar el día de reposo. Tenemos 1000 excusas, justificaciones, y hasta disfrazamos de espirituales. Tú estabas de que decía, voy a morir cuando voy a descansar, me muera. O sea, para dormir, pues voy a estar, o sea, tengo el cielo, pero no haría lo mismo con la fornicación, y no haríamos lo mismo con la envidia, y no haríamos lo mismo con la idolatría o el adulterio. ¿Por qué tiene este mandamiento que nuestra alma pelea contra él hasta que nuestro cuerpo nos lo demanda de una manera donde ya no vamos a tener opción? Y aún escuchándote, yo veo que tú dices, hay que conocer tu ritmo, ¿verdad? Que 3 semanas y que una, y digo yo, pues el ritmo no debería ser 6 días y uno descansar, ya ese ritmo se nos dio, y veo cómo nuestra misma naturaleza, y no es que esté en desacuerdo contigo, yo soy un terrible descansador y lo quiero confesar públicamente, pero
Sí, ya le estoy dando más herramientas a Juan Carlos para que me... Pero realmente es increíble cómo queremos justificarnos a nosotros de quebrantar uno de los 10 mandamientos, uno de los 10 grandes. Sí, ahí, Francisco, creo que el elemento que dijiste es meramente verdad. Te voy a explicar lo que, ahora sí que en esta plática diría el eslogan de mi palo, en esta plática casual entre pastores. Lo que pasa conmigo, sobre todo en esta temporada, mi día off era lunes. Acá tenemos servicio sábado en la noche, 3 el domingo, y por tema de voz, sobre todo, yo literalmente de 8 de la noche de domingo hasta todo el lunes era off. Mi tema es que llegó la pandemia y teníamos que grabar servicio martes, por ende yo tenía que estudiar lunes, y entonces mi agenda se ha cambiado en esta temporada por lo menos 4 veces. Por eso estoy en esta temporada en la que yo necesito darme una escapada porque no he podido acomodar mi día de reposo porque el gobierno siempre me cambia o la agenda siempre me cambia. Ahorita la normalidad me la va a volver a cambiar, pero ciertamente, repito, hay un súper recurso para los que leen en inglés, se llama The Rest of God. El autor es Mark Buchanan. Ese me lo recomendó puntualmente el pastor Vance, uno de mis mentores. Ese me vino a romper la boca y tirar todos los dientes en cuanto a lo que tú acabas de decir, el menosprecio del reposo, ¿no? Del por qué Dios no inventó el reposo en el séptimo día. Dios lo modeló para beneficio de su creación, el apartar un día en el que no eres lo que haces sino descansas en el que Él es el que lo hace, ¿no? Hay una frase que un pastor me encanta, me enseñó, dice, mira, el único que termina cada día de hacer todo lo que tiene que hacer es Dios. Amén. Tú y yo podemos descansar en que puedes parar, irte a descansar, ver un rato con tu esposa de tele, lo que sea, porque Dios es el único que terminó de hacer todo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, ciertamente el tema es este. Ahora, repito, por ejemplo, para las etapas cambian también. Por ejemplo, para Vance, mi mentor en esta área, él agarró su sabático los sábados, dice. Porque dice, para mí era el día en el que pues, los niños tenían partidos deportivos y era mi día de no hacer ministerio y estar cotorreando y jugando y acompañando a mis hijos. Entonces, pero tú lo sabes bien, lo que estoy hablando del ritmo, sobre todo para Johnny, que es un hombre de sus 60 años, es que pues, la matemática igual de intensidad va cambiando. Tú no puedes servir todas las semanas a esa misma intensidad y demás, y desconectarse 5 días de todo para volver a cargar. Entonces, repito, esos son los ritmos que hablo. En esta temporada de vida, o sea, yo no le pediría mi ritmo a Beltrán, por ejemplo, que es mi líder de jóvenes, porque él está soltero, tiene toda la energía, literalmente él tiene otra economía, pero sí elementos él ya me dijo, los viernes él descansa, por ejemplo. O sea, yo no lo molesto los viernes porque sé que es el día que él está honrando ese tema. Entonces, a eso me refería con los ritmos. Cuando hablamos del descanso, Quique, pues la realidad es que muchos países y la realidad en América Latina, muchas iglesias no necesariamente pueden soportar económicamente a sus pastores. Muchos pastores lo están, o sea, es pura pasión, es puro llamado, es pura vocación, pero al mismo tiempo hay pan que poner en la mesa, hay que proveer, y muchos pastores quizás son bivocacionales, trivocacionales. Yo lo veo en mi propia vida, o sea, 12 años de ministerio, una iglesia relativamente grande, 500, 600 personas, que ya puede sostenerme, pero vengo de un contexto de una empresa familiar que es imposible renunciarle a la familia, por lo menos me he dado cuenta yo, y me encuentro que, o sea, sirvo como director de Acts 29 para América Latina de manera voluntaria, sigo trabajando en la junta directiva y todo esto de la empresa y pastoreando tiempo completo una iglesia. Digo yo, wow, mi día libre se supone que es el viernes. ¿Y qué es lo que pasa el viernes? Me encuentro haciendo cosas de la empresa familiar o poniéndome al día en cosas de Acts 29 y realmente sospecho yo que quizás en mi caso es porque soy trabajólico y necesito ser liberado y tener una liberación ahí, pero es la realidad de muchos pastores en América Latina que no lo hacen quizás porque no pueden escapar de la familia, sino que lo hacen porque la iglesia no paga las cuentas. ¿Qué les decimos a pastores así? La realidad es que, número uno, es súper honorable el desempeño de dichos pastores que están en esa temporada de vida y ministerio. Para mí, Vance, y lo cito porque literalmente en esa área es quien me mentorea puntualmente y me desafía, que creo que sería el tema contigo, Francisco. Él me dijo esto, mira, nadie te va a dar un día off.
si tú no lo apartas para el Señor, Dios se lo va a apartar para él. Y él me contó su historia. Dice, cuando yo llevaba 12 años de ministerio, un día literalmente me pude parar de mi cama. Mi mujer tuvo que llamar al doctor, que tuvo que venir a la casa, y lo que me dijo es, pastor, Dios lo está parando. No era un rollo, o sea, literalmente no era, sí, su cuerpo colapsó. O sea, el diseño de Dios nos diseñó para honrar un día. Mira, yo repito, mi contexto es negocios. Entonces la Harvard Review gastó miles de dólares en una investigación que comprobó que los altos directivos que descansan una vez por semana tienen un 40% más de rendimiento que los que no descansan. Entonces, para mí me da risa. Le digo, brother, los de Harvard gastaron miles de dólares en hacerle caso a lo que Dios nos dijo desde los mandamientos. ¿Sí? Entonces, el elemento para mí y para mí fue como al escuchar su historia y ver a su esposa, que sí fue un sacón de onda ver a tu esposo que nomás no se puede parar de la cama, fue un tema de, mira, o nadie te lo va a dar, o sea, no le puedes decir no puedo, voy a esperar a que el consejo de mi iglesia me proponga descansar un día, o voy a esperar a que, no, y ahí lo que tú dices, que me encanta, lo que en la economía que tú tendrás que determinar, Francisco, es, tú tendrás que tener un brother, un colega, un miembro del liderazgo de tu iglesia local o fuera, que el día que es viernes, literalmente el jueves en la noche te diga, mañana no haces nada, acuérdate. Y que le pregunta a tu esposa, oye, Francisco hizo algo el viernes. ¿Qué lo viste leer? Porque literalmente, si no, no caminamos. Eso es lo que le llamamos rendición de cuentas. Si tú me estás diciendo a mí, Dios me está llamando, ahí te va un caso puntual en mi tema. Dios me está llamando a dejarme hacerme menso con el ejercicio, que la verdad me da una pereza infinita. Y hacer ejercicio por lo menos 4 veces por semana. ¿Sí? Tengo mi app de hábitos, pero la neta es que si la próxima semana nadie me pregunta, a ver, enséñame tu retro de hábitos, Quique. Yo tengo un doctorado en hacerme menso, brother. ¿Sí? Entonces, hay elementos que no son un elemento de vanidad. Oye, no quiero tener el cuerpo de Pablo Di Gilio y el abdomen marcado. No, literalmente mi tema es un tema de salud. Es un rollo de la espalda, que si no hago ejercicio la espalda me empieza a doler. Es un tema de que pues, empiezo a sentirme tronco. Mi hijo tiene 8 años. Él apela que yo me puedo echar unas guerras de Nerf en la casa y esconderme y ir pecho a tierra y pues, o sea, la economía de amar y servir está directamente relacionada con la mayordomía del cuerpo. Entonces, ahí mi tema sería, Francisco, con ese rollo de tú tendrás que tener a alguien que literalmente le pregunte, no sé cómo se llama tu esposa, le pregunta a tu mujer, le pregunta a tus hijos, oye, el viernes él no fue pastor, él fue papá, él no fue pastor, él fue esposo, él fue hijo de Dios, repito, y empezar a habitar en verdad y luz, porque si no, Dios no los va, o sea, ahora sí que yo crecí con esto y me quedo hasta el día de hoy. La factura de Dios no llega cada mes, pero llega. Si menospreciamos un elemento así, eventualmente vamos a acabar tornando. Yo creo que hay un punto de lo que Francisco plantea y que tal vez nos choque, pero la Escritura nos deja ver que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Y yo lo he aprendido a las malas, y al principio el ministerio también plantando de tiempo completo. Yo estuve atendiendo consejerías en mi casa empezando a las 11:30 de la noche. Gente que decía, bueno, yo voy a tu casa a las 11:30 de la noche. Y yo me sentía el mejor pastor del mundo porque estaba atendiendo gente 11:30, 12 de la noche en mi casa. Me acostaba a las 2 de la mañana. Mi esposa ya estaba en la cama durmiendo sola. Pero hasta la fecha, Juan Carlos, ¿no? Todavía te sientes el mejor pastor del mundo, creo, ¿no? No. Después de que conocí a Francisco, ya no. Pero el punto... Alguien finalmente conoce. Gracias, Juan. Exacto. Dios está esperando a nosotros obediencia y no sacrificios. Y esa respuesta muy fuerte se la dio el Señor a Saúl a través de Samuel, cuando se excusó en la desobediencia para ofrecer sacrificios. Y creo que este es un tema muy importante, aún por ejemplo la gente que es bivocacional. Tiene que recordar que el Señor no cambia los mandamientos por tu situación circunstancial. Es decir, que si en verdad Dios nos ha llamado al ministerio, Él va a proveer la manera de que pueda cumplir con el trabajo, cumplir con el ministerio y descansar. Si esos elementos no se dan, yo creo que nuestra teología tiene que llevarnos a entender qué es lo que Dios espera de mí. Es decir, no es algo opcional, no dijo, mira, si te queda el tiempo, descansa, sino descansa. Y un engaño que por mucho tiempo yo tuve
y lo pueden tener algunos hermanos viéndonos, es pensar, pero es que mi día de descanso es el domingo sirviendo en la iglesia, pero a eso no hace referencia el Señor. El domingo para mí es un día de trabajo, es un día laboral y puede que no sean las mismas horas, tal vez a veces sean menos, a veces son demasiado, mucho más que las normales, pero el pastor no tiene su día de descanso el domingo en la iglesia. Entonces, desobedecer a Dios en este mandamiento creo que es tan grave como desobedecerlo en la fornicación, como decía Francisco, y creo que de allí puede estar partiendo mucho los problemas que estamos enfrentando. Y pregunta aquí que, ok, tenemos 11 síntomas que tú has dado, me parecen buenísimos, pero ¿qué hace un hermano que está viendo esta transmisión o la ve después y dice, ¿sabes qué? Yo creo que yo he visto eso en mi pastor. Yo creo que he visto eso en parte del equipo de liderazgo de la iglesia, pero ¿cómo lo decimos? Es decir, ¿cuál es la mejor manera? Porque creo que si estás en 2 puntos es fácil que te hablen, pero si ya estás en 9 de 11, creo que ya has puesto una coraza grande. ¿Cuál es la mejor manera, de acuerdo a tu experiencia, de acercarse a estos pastores que no descansan y que se justifican? Porque si a mí me preguntabas en esa época, hey Juan, y mi esposa discutió mucho conmigo, está mal lo que estás haciendo, y yo me veía como el siervo de Dios. O sea, mujer, me quiere hacer tropiezo, me dejaron la esposa de Job aquí tratando de que yo no haga la obra del Señor. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Sí, esa es una... Eso, Kike, le voy a pedir a todos los miembros de Casa Libertad que se desconecten en este momento, por favor. Se pueden volver a conectar en 5 minutos. Dale, Kike. Sí, mira, voy a poner en la mesa, literalmente, voy a dar 5 de los 10 elementos de sanar y soldar a alguien que tronó, para que esto responda a las dos. Cómo quizás procuro cuidarme y cómo propongo a mi amado siervo o pastor y demás que se cuiden. Entonces, repito, la invitación está para quienes quieran prepararse en este tema, abracen la invitación de, el número 1 es dile a alguien. O sea, si tú empiezas a ver la economía de, oye, no juegues, tengo 12 de los 11 temas, lo más peligroso, tú lo dijiste, Juan Carlos, el que está burnout, él no ve que está burnout. Por eso cuando dije caída libre, ni siquiera sabe usar el paracaídas. Lamentablemente yo me he encontrado con siervos que toman decisiones fruto de estar tronados, y en su opinión ellos no están tronados, están siguiendo a Dios, están respondiendo a la voluntad de Dios. La realidad es de que alguien sano no haría las cosas así en ese tiempo, ¿sí? Entonces, es orar por sabiduría, por gracia, por humildad, ¿sí? Y repito, decía alguien, es difícil, pero es necesario. La santificación es un proyecto en comunidad, no podemos solos. Entonces, bueno, voy a decirlos y después 5 de los 10, y después vamos a comentar cómo un miembro de iglesia ayuda habla con su pastor o demás. El segundo es desarrollo un redil de cuidado. ¿Sí? Necesitas amigos que verdaderamente sean amigos, y como ya lo digo, como que te puedan desafiar, que te puedan cuidar, que te puedan preguntar. Necesitamos eso. O sea, necesitamos como un top 3, un SWAT en nuestro squad. Podamos mandarle un mensaje y decirle, oye, brother, me siento pa'l perro. No, o sea, estoy estudiando, estoy casi redactando un documento de gobierno, no preparando un sermón. Puedes orar por mí, creo que, y poder que te hagan preguntas. Oye, ¿desde qué comiste? ¿Dormiste bien? Orar por ti, animarte, incluso hasta cubrirte en tu iglesia. O sea, hasta Jesús tenía a Pedro, Juan y Jacobo. En la economía de poder a nivel del cuerpo decir, oye, ¿sabes qué, brother? Relax, yo te cubro el domingo en tu iglesia. Descansa, hijo. O sea, sabemos que Dios ve el corazón. Y la Biblia dice que Dios discierne las intenciones y Él sabe. Entonces, tú puedes preparar el más elocuente sermón. Si tu corazón no está sano, mi mujer, que es 9 de cada 10 veces la mujer más piadosa que he conocido, cuando yo hablaba de este tema de un hermano, ella puso en una frase lo que yo le dije en la conversación. Dice, y es un proverbio casi para mí. Dice, cuando el alma no está sana, tarde o temprano se cae la chamba. Acá la chamba es trabajo, ¿sí? Cuando el alma no está sana, tarde o temprano se cae la chamba. Y por ejemplo, a mí, creo que lo hemos oído todos, pero a mí puntualmente, Juni me lo dijo. Mira, la iglesia puede tener otro pastor predicando el domingo, pero no,
en el reino, pero en el momento en que eso es todo lo que tienes, tú ya estás jugando el deporte equivocado. Entonces, repito, un redil de cuidado. Tercero, sigue inclinado hacia la cruz. De modo, me encantó esto cuando lo articulé con un mentor, de modo que cuando caigas del lado de la cruz. O sea, vamos acá tronados, vamos a tener que descansar, vamos a tener que darnos, pero que caigas hacia el lado de la cruz, ¿sí? Mantente alimentado, por ejemplo, ustedes lo tienen mucho, escuchando a otros siervos. Este foro para mí es un recurso de humildad de ustedes para bendecir a más que no tienen el compañerismo, que están solos, pastores que son islitas, ¿no? De estos elementos, mantente consciente de que no eres el único que batalla con eso, que hay otros que batallan con eso también. Entonces, repito, sigue inclinado y dirigido hacia la cruz, ¿sí? Siguiente, podría ser el elemento de dieta y descanso, ¿sí? Dieta y descanso. Parte de la receta de Dios para con Elías en su punto de quiebre fue come y duerme, porque largo camino te espera. Chistosísimo. En los primeros berrinches de Elías, Dios no lo agarra a bibliazos. No. El terremoto y demás vienen después. Primero le dijo, duerme y come, brother. O sea, llevas ya días huyendo. Me encanta cómo Dios es el consejero por excelencia. Duerme y come. ¿Sí? Hay elementos que un buen descanso y una buena alimentación van a ayudar a reparar, ¿no? Podríamos seguir con un quinto y último, repito, dentro de la lista para esta armada nada más la charla. Encuentra y enfócate en algo en qué clavarte. Acá decimos que clavarte como muerde el diente, ¿sí? Evidentemente que no sea tu dolor, tu condición o tu pena, sino ahí va, por ejemplo, elementos puntuales. Cuando Mark me hablaba de esto, dentro de su proceso, voy a hablar, la verdad estamos en un foro de pastores, pero él decía que su consejero le dijo, a ver, ¿qué te drena en el ministerio? Lo primero que le vino a la mente a él fue bodas. Odio hacer bodas. Porque en Estados Unidos, como quizás muchos saben aquí, la boda te toma 2 días completos. Tienes que ir al rehearsal, al ensayo, más después, y toda la periferia aquí alrededor de una... Entonces, son 2 días perdidos. Odio hacer bodas. ¿Qué te apasiona? Me apasiona predicar, me apasiona ir a las cárceles. Dice, de repente encontré que algo que me apasionaba, que era ir a las cárceles, tenía mucho que no lo hacía. Y entonces empezaba a hacer una lista de cosas que me drenan y cosas que me estimulan. Y literalmente le pidieron a la esposa que le llevara la agenda a la esposa durante la temporada del proceso, limitando de su agenda cosas que le drenan y estimulando cosas que le encienden, que le estimulan. Repito, desde elementos así, y poder verdaderamente, el desafío aquí para pastores en las etapas en las que muchos de sus foros están es: necesitas aprender a desarrollar líderes, porque todo esto de nada sirve si tú no tienes la capacidad de delegar en un amigo o en un miembro de tu iglesia local la responsabilidad por una temporadita para que tú puedas ocuparte en otra cosa. Entonces, el problema con nuestras iglesias y muchos contexto hispano es que somos llaneros solitarios, somos rambitos de la fe. Yo puedo solo contra el mundo, el Señor está conmigo, Él es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no necesito a nadie. Hasta buenas. Paréntesis y comercial, porque la próxima semana vamos a hablar justamente acerca de eso, de la importancia de un gobierno de ancianos, el tema de la importancia de la pluralidad dentro de la iglesia local. Y definitivamente, o sea, no solamente es tener personas para apoyarte cuando estés a punto de tronar, sino que sean personas que te ayuden a monitorearte y monitorearse mutuamente mientras están pastoreando juntos dentro de la iglesia local. Muchas veces en un proceso de plantación de iglesias es complicado, ¿no? O sea, porque a lo mejor estás comenzando, estás formando líderes, estás levantando personas, pero he ahí la importancia de poder tener ancianos que te estén ayudando de otras iglesias que puedan estar también cuidando tu corazón, cuidando, así como tú tienes mentores, así como tú tienes personas a quienes tú buscas. Ahora, quiero hacerte una pregunta aquí que antes de que sigamos en eso. Hablaste acerca de la importancia de tener personas para rendir cuentas, pero ¿qué tan importante o dónde encaja la consejería profesional? ¿Dónde encaja? Y algunas de las preguntas dentro de Facebook, las personas preguntaban, bueno, ¿hay lugar para alguien puso psicoteología? ¿Hay lugar para consejería bíblica? ¿En qué momento es que entra eso dentro de la vida de la persona o es solo rendición de cuentas? Sumándole a esa pregunta, y si un pastor llegara a la conclusión que está necesitando eso, pero quizás no tiene la persona profesional adecuada dentro de su círculo, dentro de su contexto, dentro de su iglesia,
¿Cuál es la mejor manera para que este pastor quizás busque esa ayuda profesional si no la tiene o no se siente en la confianza de buscarla dentro de su círculo? Sí, ok, respondo a la primera es, en este caso de Mark y Johnny, es en burnout, en el que cuando verdaderamente ya truenas, pues ya no es un elemento de, oye, quisieras ir a consejería, quisieras ir a un proceso, quisieras caminar un... No, pero es un tema de si no empezamos a rehabilitar esto. Digo, aquí yo soy gente de fútbol y para mí un ejemplo que yo explico cuando enseño esto es, cuando tú tienes una esguince, una lesión en el tobillo y no cumples el proceso de rehabilitación y regresas a las canchas antes de tiempo, tú eres más susceptible para que cualquier otro doblez del tobillo, la herida y el músculo se lastima más o incluso hasta se puede romper. Entonces, en la vida y en el alma es así. O sea, hay elementos que cuando ya hay una lesión que no se cuidó y tronó, digo, por más que tú quieras, esto no es una charla, esto no es un rollo de me siento mal hoy, oren por mí, es un tema de necesito pedir ayuda y necesito comprometerme en un proceso a mediano o largo plazo para caminar y sanar esto de adentro hacia afuera. Que me ayuden a generar, por ejemplo, a Mark le ayudaron con su esposa. Es fecha que su esposa recibe sus correos de invitaciones y todo lo demás, porque dice, me drenan los correos, me drena tener que andar leyendo N cosas. Entonces, su esposa es la que filma. Entonces, el generar, y eso, si no hubiera tenido alguien, que esto es la parte clave, bajo quien él someterse a un tema de no soy pastor, soy un alma necesitada de restauración y rehabilitación. Los mecanismos de cuidado que él tiene para su alma ahorita, pues quizás como pastor o la última voz no lo abrazarías, los abrazarías un ratito y los dejas después porque tú eres la máxima autoridad. Entonces ahí es donde entra consejería, mentoreo, procesos de consejería, e incluso en el caso de Mark, el tema de incluso clínicos, un tema de, ¿sabes qué? Ahorita hay una pareja que yo tengo, ella con un rollo de ansiedad, y es un rollo de que yo le recomendé, vete a hacer análisis clínicos porque quiero ver si no hay, y literalmente hay un organismo químico que la persona normal tiene. Imagínate, la persona normal tiene el índice bajo en 2, ella tiene 0.4, y cuando yo me dedico a eso es uno de los activadores que anímicamente te tienen así. Si no tenemos ese estudio, nosotros podemos darle toda la vida que sea, pero ella requiere un elemento que es ya sea por dieta o por un suplemento que le ayude a balancear ese elemento, pues para tenérmela, para trabajar. Entonces ahí es donde entran ya mecanismos de que alguien pues, más entrenado en el tema puedas tú someterte bajo y abrazar un proceso, que es la palabra, un proceso, no nomás una charla. Tú y yo tenemos lo de los pastores, nos vemos cada 2 meses para orar, nos tenemos que ver este mes, por cierto, sí, de oye, y ya hemos hablado, no me siento así, oren por mí por esto, pero cuando ya literalmente es uno, ya se rompió el músculo, esto no es una semana de descanso, esto es vas a parar 3 meses, brother, porque necesitamos, cuando fue lo de mi voz, por ejemplo, a mí Vance me dijo, mira aquí, honra el descanso, si te dijeron 1 mes sin hablar, no hables 1 mes, y me dijo, porque no por querer hablar ahorita, mermes tu ministerio a largo plazo. Sí. Entonces, ese es el tema. Y para cuando Francisco, creo que también por ahí va, ¿no? En el tema de qué hacer. Ustedes tienen, o sea, el pastor que no tiene a otros pastores, consiervos, amigos a la periferia para poder derramar el corazón, hablar, recibir, someterte, para mí es o muy orgulloso y arrogante o muy tonto. Porque la realidad es de que ya hoy hay plataformas en las que puedes conectarte, puedes afiliarte, puedes formar parte, puedes ir a conferencias, puedes recibir, o sea, puedes meterte en plataformas en las que no eres el top, eres uno más, en las cuales te sientas, recibes, alabas, cantas, invierten en ti. Entonces, el que puedas tú buscar integrarte a estos, como ustedes, a estos mecanismos de compañerismo, de que se preocupan por mi persona más que por mi ministerio, y esta economía que, repito, cada vez hay más, y gloria a Dios por eso, ¿no? Mira, hay una frase que me gustaría compartir de alguien en Facebook publica que leyó la siguiente cita: Dios me dio un caballo y un mensaje, maté el caballo y ahora no puedo entregar el mensaje. Wow. Wow. Mira, yo solo quiero resaltar para todos los que nos escuchan, o eres muy orgulloso o muy tonto. Sí. Mira, un elemento nada más para terminar como un plus para poder ya entrar a esta dinámica puntual, porque para mí creo que es clave. Aconsejé el año pasado a un amigo, uno de mis mejores amigos en el ministerio, que tuvo ese tema y que me marcó.
un elemento, un consejo que yo doy a pastores que están en esta economía y en esta crisis es: no tomes decisiones radicales mientras estás así o rehabilitándote. No te mudes, no dejes el ministerio, no te cambies, no dejes la iglesia, no tomes, porque literalmente vas a afectar para tomar una decisión de dejar algo drástico que tu familia necesita, que tu iglesia necesita, que tu alma necesita, nada más porque ahorita estás que ya no puedes más. Entonces, repito, hay otros 5, pero para ya dar lugar a la dinámica es, porfa, no hagas estupideces, y si la vas a hacer, busquen primero a su pastor o mentor o lo que sea. John Piper decía así cuando hablaba particularmente de temas de la crisis de la mediana edad. Él decía: no renuncies a tu trabajo, no dejes a tu esposa, no compres una moto, no compres un barco. Un convertible también decía él. Un convertible o algo así. Pero mira, honestamente no sé ni cuánto tiempo nos queda con todo esto de que salimos del aire y todo. No sé si es hora o no, pero hay dos cosas que quisiera pues tirar a la mesa nuevamente para que profundicemos un poquito en ellas. La primera, tú dijiste, cuando tenemos esta dicotomía de la persona pública que somos y la persona privada, y realmente pues de alguna manera el Evangelio de la Prosperidad, o por lo menos muchos venimos de ese contexto, nos ha vendido la idea de que Lo perdimos. Cuando yo comenzaba, perdón, es que mi internet estaba malo y me dio una llamada en el teléfono, pero yo me recuerdo cuando yo comenzaba, un hermano se acercó muy amoroso y me dijo: Francisco, tú tienes que estar siempre un nivel arriba que el resto de tu congregación. Si ellos se visten de jeans, tú tienes que ponerte pantalón de vestir. Si ellos esto, y entonces eso cerraba cualquier posibilidad de ser vulnerable, y gracias a Dios yo venía huyendo de eso, y le dije: hermano, yo no creo que esta sea la iglesia para ti, porque cuando yo me peleo con mi esposa se los cuento a toda la congregación el domingo siguiente, y le pido quizás perdón a mi esposa desde el púlpito, porque sé que ahí me tiene que perdonar y no tiene opción, pero eso es abuso espiritual. No, eso es manipulación, pero eso es otro tema que no vamos a tratar el día de hoy. No, pero el punto creo yo que es esto, y que aquí viene la pregunta. Por un lado, o sea, es falta de humildad no querer ser vulnerable. Pero ¿dónde vemos nosotros pues una sabiduría real de que hay ciertas cosas que no se deben tratar en público por cuestiones de testimonio, por cuestiones de liderazgo? O sea, ¿dónde trazamos esa línea? Creo que hay un elemento hoy dentro de lo que he estado estudiando, sobre todo rehaciendo la clase de predicación que enseño en el seminario. O sea, la cultura ha cambiado ahora sí que 80s, 90s, primera década de los 2000 y ahora, ¿sí? Hay un elemento que antes era valioso, que es este elemento como de que luce perfecto. Uh-huh. Era respetable. Yo me acuerdo, o sea, cuando negocios, por ejemplo, tener barba comunicaba desconfianza. O sea, el tema que tenías que tener como pulcro, o sea, había elementos que inspiraban. Hoy, un elemento que la audiencia valora es transparencia y vulnerabilidad. ¿Sí? Por eso creo que pastores como nosotros, que pues, así, comunes y corrientes, en mi caso más corriente que común, tenemos una gracia especial con una audiencia que es un tema de: mira, yo no quiero al pastor perfecto, no quiero al pastor elocuente que es uno hablando en el púlpito y otro hablando abajo del púlpito. No, es un tema de: yo quiero a alguien que me enseñe a vivir la vida real cristiana, ¿sí? Entonces, creo que la tendencia ahora nos ha beneficiado en que el elemento de vulnerabilidad, de realidad, de no ser el muñequito de pastel y el que no peca, eso ofrece eso exalta el evangelio a la luz de Pablo mismo diciendo y hablando de sus batallas. O sea, Pablo en las cartas él dice: espero pronto ir a verles, hermanos, para animar su fe, pero para que también ustedes animen la mía. O sea, el apóstol está diciendo a la gente: yo necesito ser animado por ustedes también. Confesaos, llevaos las cargas los unos de los otros. O sea, el Nuevo Testamento está saturado de una comunidad en la que el autor de la carta está diciendo: oigan, échenme la mano con esto, oigan, les cuento lo que pasé en Asia, no se pasen, casi pierdo la vida. Es más, les soy honesto, 1 Corintios 1:8, dice: yo creí que me iba a morir, pero Dios como resultado me hizo no confiar en mí para que yo pudiera confiar. Y Pablo nos modela, o sea, ahorita está la tendencia
pero en la Biblia ese era el corazón de Dios. No la pose, no lo inmaculado, es un tema de, déjame te cuento mi dificultad, ora por mí, para que me sean abiertas puertas, y entonces, para mí la gloria de esta etapa es que de repente elementos bíblicos de vulnerabilidad, de honestidad, acá decimos de neta, de realidad, se han vuelto un asset muy valioso en la economía de hoy, porque la gente ya no quiere ver ha fallado históricamente. Queremos ver personas reales que ven el mensaje que nos están diciendo y al final del día eso es discipulado, hacer vida juntos. Que cuando voy a su casa veo a la misma figura que viene el púlpito, con mismos errores, que se ríe, que batalla con su hijo, que tiene temas con su esposa, pero que se mantienen, que se perdonan, que se aman, que perseveran. Y creo que ese es el valor ahí, que como tú bien dijiste en tu experiencia, que se rompe cuando tú llegas a una iglesia en la que tú no ves que la gente se disfraza para ir a la iglesia y ser cristiano. Sino que la gente viene como es y Dios trata con ellos y no los va a dejar a nivel del alma así, ¿no? Amén, amén. Algunos recursos para poder terminar nuestra conversación en este momento, a lo mejor para que puedan también continuar estudiando, leyendo. Creo que Hermanos no somos profesionales es un libro que nos ayuda a aterrizar realmente quiénes somos en Cristo como pastores, como líderes dentro de la iglesia y cuál es nuestro rol, porque a veces la expectativa puede llegar a parecer, como dices, ¿no? O sea, más alta, una expectativa de perfección, una expectativa de que el pastor nunca se equivoca, una expectativa de que el pastor tiene que ser tiene que estar al nivel de un CEO, o sea, todos esos rollos, ¿no? ¿Qué otro libro podrías recomendar? Recién recomendaste uno, pero ¿hay algún otro libro que podrías recomendar ahí para el corazón del pastor? Sí, mira, hay tres puntuales. El primero es, ya le dije, The Rest of God, pero sé que muchos no leen en inglés y quiero hablar algo en español. El primer libro que yo uso cuando la gente, pastores entran a mi programa de un año de mentoreo, es Reabastecer. Reabastecer, no me acuerdo si en español lo reabastecer o reabastecido, en inglés es Replenish. El autor es Lance Witt, y ese para mí es como el primeros pasos de la conciencia de que Dios está más interesado en mi alma que en lo que hago para Él, ¿no? Entonces se llama, creo que Reabastecido, Reabastecer. El autor es Lance Witt, Lance como Lance Armstrong y Witt como Marcos Witt. No tienen parentesco, pero es como la gente lo entiende. Es un híbrido. Y a otros dos hay uno puntual, para los que leen inglés, se llama, es muy rico, es muy crudo, pero es muy bueno. Se llama The Imperfect Pastor. The Imperfect Pastor, y el autor es Zach Iswine, fue maestro mío en una conferencia de consejería. Él es divorciado y yo tuve la oportunidad de escuchar su historia y la verdad es que fue para mí una joya. Dice, redescubriendo el gozo de nuestras limitaciones. Entonces, ese es un recurso como muy valioso, y hay la gente que le gusta leer, literalmente lo voy a empezar contigo porque lo compré antier, pero es de este mismo tema. Se llama The Ruthless Elimination of Hurry, la brutal eliminación de lo urgente. Y lo recomendó un director de escuela cristiana que trabaja con nosotros, y vi y la verdad es que creo que es tono, y lo que yo he leído hasta ahorita está bastante sano. O sea, es un tema de, brother, ¿por qué sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente y de lo que crees que tenemos que? Y nos volvemos, cuando yo enseño esto en prédicas, digo, nos volvemos pastores Marta, ¿no? Que Jesús tiene que decir, Marto, Marto, estás preocupado por muchas cosas, pero has dejado la buena parte, la que no te va a ser quitada. Y este pastor, mira, no tiene la iglesia que tú, pero ve el gozo que tiene, y ve la familia que tiene, y ve la salud que tiene, y ve o sea, como, entonces, ese es un recurso ahí, honrando la pregunta brillante de mi buen Pablo, ¿no? Amén. Buenísimo. Más recursos, ¿no? O sea, tal vez, inclusive estaba pensando, alguien preguntaba más información acerca del curso de consejería bíblica. Quique, ¿cuándo son las fechas? Contuconsejo.com. Estamos actualizando la página porque ahorita está a la formato presencial, y la semana pasada decimos que va a ser online. Las fechas van a ser ahora 15 días, porque la gente no va a poder venir y no puede apartarse una semana de su vida para eso. La fecha va a ser del 8 de noviembre al 22 de noviembre. Son de domingo 8 a domingo 22. Y la verdad es que estoy súper emocionado porque estamos juntando a las voces que no van a poder venir, pero que van a poder enseñar 2 o 3 sesiones. Y la gente, en vez de tomar 4 o 5 días, repito, van a hacer 1 o 2 clases por día, 3 sábado, 3 dominguito, y en 15 días toman las 25 sesiones de entrenamiento en el track 1, 2 o 3, acorde con la preparación que
que tenga en consejería, ¿no? Entonces, entonces la fecha 8 al 22 de noviembre, con tuconsejo.com. Yo creo que la próxima semana estará ya la actualización de fechas, costos, modos de inscripción. Maestros formarán parte del tema. Quique, ¿ustedes tienen algún tipo de ministerio por parte de Coalición de Consejería Bíblica, de consejería para pastores? A lo mejor algún pastor que en este momento nos está escuchando y dice, yo creo que necesito consejería, yo creo que necesito, en lugar de ir a platicarle al psicólogo, quisiera platicar con un hermano en Cristo que me va a reorientar al Evangelio. ¿Qué podrías recomendar? Sí tenemos, realmente hay una plataforma puntual a pastores que consistentemente piden ayuda y les escuchamos y les damos el tiempo, pero en esencia la llamada va a lo que le respondía Francisco, a un tema de necesitas ir a una comunidad de creyentes, necesitas tener pastores amigos en tu comunidad, necesitas conectarte con algo más grande que tú, porque al final del día ese es, nosotros lo que tenemos consejería no es un rollo de doctor sí que vas para que te den algo que te sientas mejor ahorita. Es verdaderamente un proceso para rehabilitar el alma de la persona en Cristo y que funcione bien. Y si no hay elementos de función sana, que es comunidad, mutua pertenencia, va a ser muy difícil que una charla o dos resuelvan el tema de raíz, ¿no? Bueno, buenísimo. Ok, terminemos entonces. Gracias a todos por la charla súper interesante, con muchísimos problemas técnicos, pero gracias a Dios pudimos volver a conectarnos y pudimos tener este tiempo juntos. Creo que algo importantísimo para poder cerrar y terminar en este tiempo, qué hermoso saber que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Qué hermoso es saber de que Cristo ya hizo todo y no descansa en nosotros ni la salvación ni la santificación de la vida de cada uno de los miembros en nuestras iglesias. Tenemos un trabajo arduo, tenemos mucho que hacer para nuestra congregación, pero qué hermoso es poder descansar en el poder del Evangelio y en saber de que no somos nosotros. Es Cristo el que está velando mucho más diligentemente por la iglesia que nosotros durante este tiempo. Entonces, Pablo, nada más una última sugerencia porque se me olvidó atender lo que Juan Carlos brillantemente preguntó. Si tú eres miembro de iglesia, un gran detalle que yo sugiero, porque tu pastor no te lo va a pedir, y tiene la capacidad de hacerlo, si puedes darle una gift card o una reservación de una escapadita en un hotel lunes a miércoles, o sea, poder bendecirle un tema de pastor, hemos estado orando por usted y como familia queremos bendecirle así, vaya con su familia. Ese tipo de gestos para mí han sido regalos. Carlos, ahorita estás en cuarentena y de nada te serviría esa escapadita. Gracias. Pero, por ejemplo, para mí puntualmente ha sido una bendición en el LSI y que literalmente para Pau y para mí ha sido un regalo de llegan y, pastor, le reservé una noche de hotel en tal hotelito para que usted vaya con su esposa, descanse, se desconecte. O sea, esos son, y como son gift cards que se tienen que usar, no es la ofrenda que me la tengo que gastar porque tengo un pago que hacer, sino es un rollo de un regalo que ya pagamos para usted, para que usted se escape. Son temas de, y literalmente un pastor valora significativamente más de lo que te imaginas, ese tipo de detalles, ¿no? Buenísimo. Gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, la próxima semana, igual jueves, esperamos no tener tantos problemas técnicos. Vamos a estar hablando acerca de pluralidad de ancianos. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de compartir, llevar juntos la responsabilidad del ministerio, el pastoreo de la iglesia. Entonces te invito a que te conectes también con nosotros jueves 11:30 horario de México. La publicidad va a decir ahí también todo lo que van a ser los horarios en los distintos países de Latinoamérica. Gracias, Quique, por tu tiempo. Gracias, Francisco. Gracias, Juan. Nos estamos viendo. Bendiga.